Estamos concluyendo con este libro, ¿verdad?, de la hermana reverenda Hicks. Es Berenice Hicks. El nombre del libro es Las responsabilidades del esposo cristiano y de la esposa cristiana en el hogar. Pues nos da mucho gusto, ¿verdad?, que nuevamente estén con nosotros, escuchándonos. Pónganse cómodos para que podamos empezar con este tema. Este último tema habla acerca de la sabiduría instructiva de Dios sobre cómo debe aprender una mujer cristiana. Este es un tema, ¿verdad?, que normalmente lo estaba exponiendo mi esposa. Aquí está mi esposa con nosotros. Terevite les dice buenas noches y estamos con ustedes. Amén. Bueno, después de este pequeño saludo, vamos a dar comienzo a este último tema. Esperemos que estén en contacto con nosotros, pues tenemos alguna sorpresa, ¿verdad?, con los otros temas que vamos a empezar a tratar. Es otro libro, ¿verdad?, que también queremos que ustedes estén siguiendo. Todo va relacionado acerca del matrimonio. Bueno, pues nos da gusto empezar con este tema, que es ahora la sabiduría instructiva de Dios sobre cómo debe de aprender una mujer cristiana. Antes de escribir a Timoteo y Tito y Filemón, quienes eran ministros, el apóstol Pablo dirigió sus epístolas a las iglesias. Timoteo y Tito fueron evangelistas que trabajaron bajo la autoridad del apóstol Pablo. Ellos, si recuerdan, ¿verdad?, cuando estaban cuando él mandaba las epístolas, ¿verdad?, las dirigía a alguno de ellos, porque eran como sus discípulos. Entonces, él tenía mucha confianza en cada uno de ellos. Por lo tanto, les encargaba, ¿verdad?, ciertas iglesias. Ellos regaron y alimentaron las iglesias que habían sido plantadas. El apóstol Pablo seleccionó a Timoteo como asistente en sus labores para Jesucristo debido a su buen testimonio entre los cristianos. Exactamente, Timoteo, ¿verdad?, vemos que le recomendaba muchas cosas el apóstol Pablo y le daba muchas responsabilidades, porque sabía que tenía un testimonio muy bueno entre toda la comunidad cristiana de aquel entonces. Pablo discipuló o enseñó a Timoteo la palabra de Dios para que a su vez pudiera enseñar a las iglesias y a los esposos y esposas cristianos sobre la clase de comportamiento que complacería al Señor, tanto en la iglesia como en el hogar. Aquí vemos una de las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo. Vemos en 1 de Timoteo 2, 11, 15, que dice de esta forma: La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el grupo, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos, y si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Amén. Pues vemos, ¿verdad?, aquí una de las recomendaciones que hacía el apóstol Pablo a Timoteo para que él, ¿verdad?, a su vez enseñara a las iglesias y a las familias. En estos versículos el apóstol Pablo no estaba dando a Timoteo exhortaciones y direcciones para alguna iglesia, más bien él estaba dando gobierno y dirección para el atavío de la mujer y su relación con su familia dentro del hogar. Dios pone sobre el hombre la responsabilidad del liderazgo espiritual en el hogar. Quien debe aceptar la soberanía de Cristo tiene sobre la cabeza de Dios. Aquí vemos que, ¿verdad?, el Señor Jesucristo debe de ser en nosotros los hombres la cabeza, para que nosotros a nuestra vez podamos dar instrucción y guiar a nuestra familia, a nuestra esposa principalmente, nosotros como cabeza, ¿verdad?, de la esposa.
Cuando el esposo tiene la cabeza de Cristo y de Dios y el Padre sobre él, debe dejar que fluya hacia su esposa. En este caso, ¿verdad? No es muchas veces posible que una mujer se someta al hombre que no está sometido a Cristo. ¿Por qué? Porque no va a enseñar cosas que son agradables a Dios. Entonces es necesario, ¿verdad?, que primero el hombre sea sujeto a Cristo, para que así la mujer también se sujete al esposo como cabeza del hogar. Vamos a ver la palabra hebrea para aprender, es Talmed. Se escribe T-A-L-M-E-D, que significa un alumno, un erudito. Viene de la raíz hebrea de la palabra laumad, que significa estimular, enseñar, instruir, un maestro capacitado. Estas palabras, ¿verdad?, son muy interesantes porque nos desglosan qué es lo que quieren qué es lo que quería decir, ¿verdad?, el apóstol aquí en estos versículos. La mujer no solo debe aprender de su esposo cristiano natural, sino también de su esposo espiritual, que es Jesucristo, ¿verdad? Hay muchas personas que desgraciadamente no es un matrimonio completamente entregado los dos a Cristo. La mujer puede tener más entrega al Señor Jesucristo y el esposo no tanto. Entonces, si no puedes seguir el ejemplo de tu esposo, entonces pon tus ojos en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el esposo espiritual para la mujer, para nosotros también, como hombres. Entonces tenemos que seguir esos pasos del esposo espiritual, a falta de un esposo cristiano verdadero. Entonces, ese esposo espiritual, Jesucristo, tiene que ser para que pueda convertirse en una alumna y erudita en la palabra de Dios y una maestra de ella, tanto en el hogar, de alguna manera, en la iglesia también lo debe de ser. Dios dio a todo Israel, hombres, mujeres y niños, dio su ley para aprender, para guardar y para hacer. En Deuteronomio 5:1 leemos de esta forma. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Vemos el mandamiento que da nuestro Dios acerca, ¿verdad?, de la palabra a todo Israel, ¿verdad? Y esto es un mandato para cada uno de nosotros, jóvenes, niños, ancianos, para todo mundo. Dice, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Cuando dice aprended, ¿verdad?, es como un mandamiento. Entonces tenemos que tomarlo como tal y poner todo nuestro interés en poder leer la palabra de Dios, en aprenderla, en guardarla y sobre todo ponerla por obra. Moisés ordenó a todas las almas de Israel convertirse en eruditos de la Torá. La Torá era el libro que tenían ellos, que les había dado Dios a través de Moisés. La Torá, verdad, del Señor, apropiándose de aquello que les fue dicho, y estudiando para aprender el significado espiritual de lo que se les enseñó. Ellos se esforzaban concienzudamente en guardar en sus corazones y mentes todo lo que se les había enseñado. Cada persona hoy debe convertirse en un hacedor de la verdad del Señor, llevando a cabo los principios morales de Dios en sus pensamientos, sentimientos y hechos. Esto es lo que estábamos leyendo hace rato, ¿verdad? Lo que pensamos y sentimos debemos de ponerlo por obra, de acuerdo a la palabra de Dios. El conocimiento teórico, aparte del cumplimiento práctico,
no tiene valor temporal ni eterno. El conocimiento nunca puede ser completo sin la unión del conocimiento teórico y el conocimiento empírico. Dios mandó a todo Israel, hombres, mujeres y niños, no solo a aprender, sino a actuar de acuerdo a los principios morales de su Torá verdad. Dios espera y ordena a los hombres, mujeres y niños aprender, entender y practicar su verdad, compartiéndolo en el hogar y fuera del hogar. Esto es bien importante. Más adelante vamos a ver cómo es que podemos hacerlo, ¿verdad? Dentro y fuera del hogar. Sabemos que es compartiendo a otras personas fuera y dentro del hogar con nuestra propia familia. Debemos aprender a ser discípulos eruditos y maestros tanto de la verdad teórica de Dios como de la verdad experimental, compartiendo con otros. El salmista declaró que desde su juventud Dios había sido su maestro o su enseñador. Lo vemos en el Salmo. Así es, hermanos. En Salmo 71, 17, dice: oh Dios, enséñame desde mi mocedad y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Amén. ¿Verdad? Vemos como el salmista David decía a Dios: enseñásteme, o sea, me enseñaste desde mi mocedad. Entonces él siempre estaba conectado con Dios de alguna forma para poder tener esa relación que debemos de tener nosotros también día tras día con el Señor Jesucristo. Dios fue su maestro debido a que el salmista era un alumno y discípulo dispuesto. Cuando Dios ordenó a los israelitas enseñar a sus hombres, mujeres y niños, Él usó la palabra hebrea lau mad, o enseñar. Vamos a ver en Deuteronomio 18:20 qué es lo que nos dice la palabra. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis, lau mad, ¿verdad? Eso es lo que significa enseñar. A vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y lo escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Vemos esa importancia, ¿verdad?, de que podamos en nuestras casas tener una parte donde haya algún versículo de la palabra de Dios, ya sea en los postes, bueno, en las columnas, ¿verdad? También de nuestra casa podemos poner algún versículo para estar recordando. Ahora nosotros que podemos viajar en un carro, igual dentro del carro tener algún versículo para ir aprendiendo la palabra de Dios, ponerla por obra, y así de esta forma es como podemos ir también transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, esa forma, ¿no?, de aprender las cosas de Dios. También en la palabra de Dios nos dice que en todos los, dice, en las portadas, en las puertas, ¿verdad? En las puertas de tu casa también puedes poner un Dios te bendice, bienvenido, X, y algún versículo pequeño también. El Señor Dios dio mandamientos a los israelitas adultos para que pudieran entender cómo iban a desarrollar una conciencia de unidad, de relación con Dios a través de su palabra. En estos 3 versículos uno aprende dónde debe ser colocada la palabra de Dios, dentro y fuera de nuestro ser, para que los padres puedan ser enseñadores de sus hijos. Para ser maestros o enseñadores de otros, debemos poner la palabra de Dios en nuestros corazones. Aquí es muy importante que nosotros como discipuladores, ¿verdad?, o enseñadores, maestros, debemos de poner primeramente en práctica nosotros la palabra y arraigarla en nuestros corazones para que podamos dar a otros, ¿verdad?, esa instrucción que viene del corazón de Dios.
porque el crecimiento de la palabra en nuestro corazón amador hará que éste arda hasta que haya ese deseo de conocer el plan maestro de Dios y de hacer el propósito de su voluntad. También para ser un maestro o enseñador de otros debemos poner la palabra de Dios en nuestra mente, nefesh, que reside en nuestro cuerpo, para que la verdad del Señor siga siendo el objeto de nuestro cuidado y preocupación. Entonces, nuestra mente nefesh, nuestra humilde mente decididora, podrá escoger siempre guardar la verdad en nuestros pensamientos, en sentimientos y acciones. ¿Verdad? Es muy importante esa alma nefesh, ¿verdad? Para que nosotros podamos integrar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Los cristianos deben guardar la palabra del Señor como frontales entre sus ojos. La palabra hebrea para frontal es to, fau, fau, que significa atar alrededor y rodear. El Señor ordena a los creyentes tener sus ojos siempre atados alrededor de las hermosas imágenes de su Torah verdad. La palabra de Dios, escrita en los postes y puertas de nuestras casas, constantemente nos recuerda, cuando regresamos, por ejemplo, al hogar, que su misericordia y gracia, a través de su verdad, nos ha traído a salvo otra vez a nuestros hogares. Es así como diario cada uno de nosotros podemos recordar, ¿verdad?, que muchas veces ni nos damos cuenta de las bendiciones que ha derramado Dios sobre cada uno de nosotros. A veces de veras no nos damos cuenta que, por ejemplo, pudo habernos atropellado un camión o X, alguna cosa, pero Dios siempre está al pendiente y no nos damos a veces ni cuenta de cómo es que llegamos bien a la casa, pero ya estamos ahí, ¿verdad? Entonces de eso también debemos de acordarnos y darle muchas gracias a Dios, porque Él nos ha traído con bendición. Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con ustedes, no sin antes enviar un saludo a nuestro nieto, Eric, que se encuentra allá en Toronto. Esperemos que este domingo, 1 de julio, esté de regreso con nosotros y pues lo vamos a invitar por acá para que comparta también su experiencia por allá, a ver qué tal le fue. Bueno, volvemos con ustedes. Gracias, hermanos. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Que llenar
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Yo no he ido a la luna, no he pisado las estrellas, miro al cielo desde esta tierra y no soy nadie especial. Yo no conozco al presidente, gobernadores, ni a la gente importante. Soy solo una pobre, pero algo puedo yo dar. Conozco a Cristo, Él es el Rey. Bueno, estamos de regreso con ustedes nuevamente para dar continuidad a esto. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de que la palabra de Dios debe de ser escrita en postes, en las puertas de nuestras casas, para recordarnos, ¿verdad?, cuando lleguemos de nuestro trabajo, o de alguna actividad, ¿verdad?, la misericordia y gracia de Dios, ¿verdad?, porque pues sabemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestros corazones serán llenos con gran gratitud y reconocimiento por su guía, gobierno y poder de preservación mientras viven y le servimos. Cuando la esposa cristiana ha obedecido los mandamientos del Señor para poner la palabra de Dios en su corazón amador y en su mente decididora, y ha atado la palabra de Dios como frontales ante sus ojos, y ha escrito su palabra en los postes de sus casas, entonces ella podría instruir, enseñar y discipular a sus hijos con la Torá, verdad del Señor. ¿Verdad? Eso es bien importante. Todo lo que la esposa haya adquirido va a ser para beneficio de sus propios hijos, de su familia, ¿verdad? Y va a poder disciplinarlos a sus hijos, e instruirlos, enseñarlos en las cosas de nuestro Dios. Y vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces es importante, ¿verdad?, que desde niños se les vaya enseñando la palabra de Dios para que ellos puedan tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. La mujer en el hogar debe aprender de su esposo natural y también de su esposo espiritual Jesucristo, cómo ser alumno, erudito y maestro. La palabra de Dios está llena con esta verdad de enseñanza. El propósito de aprender es para que estemos equipados para compartir la verdad del Señor tanto en privado como públicamente, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que también públicamente tenemos que compartir con otros que tienen la necesidad de aprender del Señor, para que ellos también a su vez enseñen a sus hijos, y así, ¿verdad?, ir multiplicando como si fueran células en la gente que está a nuestro alrededor. Los significados transmitidos en las palabras silencio y sujeción muestran qué actitud debe tener la esposa en su alma y corazón para aprender la Torá verdad. Por supuesto, esto aplica al esposo cristiano. El verdadero significado de silencio y sujeción no es con el propósito de que la mujer permanezca ignorante, iletrada y sin hablar sobre la santa palabra de nuestro Dios. Por el contrario,
es con el propósito de aprender verdaderamente una vez que el corazón está quieto y en calma ante el Señor. El verdadero silencio simplemente se refiere a la quietud y calma que un alma confiada tiene hacia el Señor. La palabra hebrea para silencio, en la orden que Pablo dio a Timoteo, es do-maun. Do-maun. Esta palabra es una palabra hebrea que se escribe D-O-M-A-W-N y significa quieto, devoción, confianza, descanso, confiar, etc. Esta palabra hebrea aparece en muchas escrituras que hacen claro su significado. Vamos a ver ahora en el Salmo 65:1 lo que nos dice la palabra de Dios, y mi esposa va a continuar con el siguiente tema, con el mismo tema, perdón. Así es, hermanos. En el Salmo 65:1, ¿verdad? Dios nos habla y nos dice: a ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, ¿verdad? Pues así es como el Señor nos da esa enseñanza, ¿verdad? Que para hacernos también a nosotros maestros, ¿verdad? Para poder enseñar. Dice: a ti es plácida la alabanza, y se pronuncia en hebreo de esta manera: solamente por Dios mi alma espera en quietud. Por tanto, Cristo, la única cabeza en el hogar cristiano, enseñará a la mujer en el hogar cuando su alma espere en quietud por instrucción de Dios. Así es, hermanos, tenemos que enseñarnos, ¿verdad?, a ser pacientes y estar en espera de escuchar, ¿verdad?, cada respuesta o cada palabra que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Y ese es el tiempo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos quietos para poderlo escuchar, ¿verdad? El mejor tiempo del alma para ser enseñado por Cristo es cuando el alma espera en profunda devoción y quietud ante Él. Cuando el alma está en silencio, es enseñable. Después de que uno ha aprendido a estar en silencio ante Cristo, él o ella pueden enseñar a otros. Cuando las emociones del alma están en silencio ante el Señor, la gratitud y la enseñanza empiezan, ¿verdad? Las clases espirituales comenzaron, ¿verdad? Porque muchas veces, en estos tiempos, ¿verdad?, de carrera, ¿verdad?, que todo mundo andamos corriendo y bueno, pues el smog, el tráfico y todas las cosas que parece como una revolución. Bueno, pues así estamos nosotros, ¿verdad?, todos revolucionados, y nos cuesta trabajo tener esa paciencia para poder escuchar al Señor, ¿verdad? Ponernos quietos y esperar un tiempo para poder recibir la enseñanza de Dios, ¿verdad? Para que así nosotros también podamos dar enseñanza a otros. Amén. En el Salmo 62:1 dice la palabra de Dios: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salud o mi salvación. Así es, hermanos. Pues sí, sabemos que solamente de Él, ¿verdad?, tenemos esa salvación que Él nos tiene preparada, ¿verdad? Y pues darnos la vida eterna, hermanos, que por eso es importante no abandonar, ¿verdad? No alejarnos de las cosas del Señor y estar atentos, ¿verdad?, por cualquier motivo, causa que el enemigo quiera venir a hacer esa separación, ¿verdad? Tenemos que estar alertas y no darnos por vencidos, hermanos, y levantarnos y continuar, ¿verdad?, en este camino de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Porque sin Él nada podríamos hacer, hermanos. Y en hebreo este pasaje se lee de la misma manera, ¿verdad?, que el versículo 1 del Salmo 65, donde la palabra es espera. Solo por Dios mi alma espera en quietud o silencio, a Dios y solo a Él, ¿verdad? No podemos esperar en nadie más, ¿verdad?
nada, solamente en Dios y solamente con Dios, ¿verdad? Y se vuelve un alma humilde y quieta, ¿verdad? Que ha aprendido resignación y callada confianza en tiempos de sufrimiento, porque casi siempre por lo regular, hermanos, cuando tenemos una tribulación o una enfermedad, ¿verdad? Entramos a ese sufrimiento, ¿verdad? Y nos desesperamos a veces y queremos que pues el Señor rápido venga, ¿verdad? Y nos alivie o nos quite esa preocupación o alguna situación, ¿verdad? Que por la que hayamos pasado, y queremos que el Señor venga rápido, ¿verdad? Pero no, tenemos que aprender a esperar y a ser pacientes para que el Señor tiene el tiempo, ¿verdad?, para poder hablarnos y para poder decirnos las cosas. Bueno, pues eso es lo que conlleva, ¿verdad? Que por ejemplo, yo en estas temas que estamos dando, ¿verdad? A nosotros nos ha servido, hemos estado aprendiendo y muchas cosas, ¿verdad? Que en las cuales, como les explicaba hace un rato, que por esas prisas que tenemos, ¿verdad? Creo que la paciencia se nos desaparece y empezamos a desesperarnos, ¿verdad? Y a decir, ¿por qué no viene mi Dios a ayudarme? ¿Por qué dónde está mi Dios? ¿Por qué no me hace caso? ¿Verdad? Pero bueno, el Señor aquí nos está mostrando y nos está enseñando que debemos de ser pacientes y esperar a que Él hable y a que Él haga las cosas. Amén. Bueno, y así es como Dios le habla a la mujer cristiana en el hogar, ¿verdad? Tiene que aprender a rendirse a Cristo, la única cabeza en el hogar, de la misma manera que su esposo cristiano. Deben de aprender en silenciosa resignación ante el Señor. El hogar cristiano tiene la misma cabeza que Adán masculino y Adán femenino, que tenían en el huerto del Edén, ¿verdad? Antes del pecado. Esta cabeza es el Señor Jesucristo. Cuando Adán masculino y Adán femenino negaron la soberanía de Cristo, los ocupantes del huerto del Edén fueron echados fuera de su hogar, a la miseria, a la angustia, a la aflicción terrenal y fuera del huerto, ¿verdad? Pues eso es lo que nos espera, hermanos, cuando nosotros no hagamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos muestra y nos enseña, ¿verdad? Y aprender a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Cuando algo se nos enseñó o se nos habló o se nos dio por conocimiento, pues tenemos que aprender a ponerlo en práctica para no pasar por todas estas cosas terribles que pasó Adán y Eva, ¿verdad? En el huerto, ¿verdad? De que seamos echados, seamos afligidos y para el colmo, fuera, ¿verdad? De todas las cosas de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, hay que aprender a ser pacientes y esperar en silencio, ¿verdad? Amén. Para que el Señor pueda hacer cosas importantes en nuestras vidas y nosotros aprendamos a estar, ¿verdad?, sujetos y obedientes y silenciosos para aprender lo que Él nos muestra. Amén. ¿Verdad? Para no caer en todas esas cosas terribles que les pasaron a los primeros sobrevivientes en el huerto. Bueno, la raíz de la palabra hebrea para sujeción que el apóstol Pablo usó cuando escribió a Timoteo es kaunash, que significa agacharse, quebrantar, humillar, someter, sujetar, inclinar y doblar rodilla, ¿verdad? Ese es su significado, y estas palabras muestran la actitud que la mujer cristiana debe de tener para poder ver su responsabilidad ante el Señor y de esa manera poder ser una hacedora de su palabra. Amén. Por el uso de la palabra kanach en otras escrituras, el significado de esta palabra hebrea puede ser más claro, ¿verdad? Pero aún ya en lo que el Señor nos mostró en este tramo, ¿verdad? Más entendido no puede estar. Así es. ¿Verdad? Más claro no puede estar. Y bueno, el Señor nos lo recalca, ¿verdad? En Salmo 107, del 11 al 13. Amén. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová,
y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que quebrantó él con trabajo sus corazones. Cayeron, aquí es donde está la palabra caunao, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones. Bueno, así es, hermanos, podemos ver los sufrimientos, ¿verdad?, de Israel, que fueron con castigos de juicios de Dios, porque transgredir su Torá, ¿verdad?, y el propósito de su voluntad, cuando el castigo de Dios los humilló y los quebrantó, y trajo en su corazón trabajador a sujeción a su santa cabeza. Ellos clamaron ante el Señor, y Él los salvó de sus angustias, ¿verdad? Y Dios también castigó a Job por su arrogante orgullo, cuando se quejó y murmuró contra el justo juicio de la soberanía de Dios, y acusó a Dios de ser injusto y desleal. Pero sin embargo, cuando se confrontó con la verdad, Job estuvo en silencio y fue incapaz de hablar. Así que Dios retó a Job para ver su orgullo y humillarlo en sujeción, ¿verdad? Así es cuando ya hemos sido enseñados, o Dios, ¿verdad?, nos ha dado en su misericordia las enseñanzas, y nos ha dado las enseñanzas, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros, y tratamos, ¿verdad?, todavía de que hemos sido gratificados por Él en su misericordia, todavía murmuramos, todavía nos quejamos, ¿verdad?, y pues eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo que ya se vivió en la palabra de Dios con estos testimonios, por ejemplo, de Israel y de Job, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de ellos. Amén. Para podernos estar en sujeción y en ese silencio que el Señor quiere que siempre permanezcamos para poder aprender de Él. Amén. Y bueno, pues vemos en Job 40 del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: mira a todo soberbio y humíllalo. Aquí está la palabra cauna. Y quebranta a los impíos en su asiento. Encúbrelos a todos en el polvo. Venda sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Job 40, 7 y 9. Así es, hermanos. Aquí en Job, ¿verdad?, está mostrando el Señor el castigo, ¿verdad?, de que Él manda, ¿verdad?, cuando Él nos ve esa soberbia, cuando Él nos ve ese orgullo, ¿verdad?, Él dice, humíllalo, ¿verdad?, quebrántalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está viendo que no entendemos, ¿verdad?, realmente lo que Él nos ha dado en amor, hasta haber dado a su Hijo Jesucristo, y que Él nos trata con amor, y aún así nosotros a veces sale al frote nuestra soberbia y nuestro orgullo, ¿verdad? Y eso no le agrada a Dios. Amén. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes en unos minutos. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Andaba sumergido con mis amigos en un mundo ideal que juntos construimos, mezclando hierba con estimulantes y mujeres con vino. A veces será el rey, a veces será el mismo de la vida banal.
Allí, entre canciones nos crecieron alas. Vivía cada día como si mañana no existiera. Era la medicina eficaz para curar la enfermedad, del hambre y los problemas. Fue preciso robar, pero lo importante era buscar más dinero antes que anocheciera. Y otra vez a volar, tiempo después. Un día estafaba, mentía, las cosas se perdían a mi alrededor para consumir. No sé si a ti te suena el drama clásico que ponen en la novela. Solamente que allí la gente siempre es buena y no te rechaza. Nadie termina en prisión. 3 años más tarde, de vuelta en las aceras, pensaba que todo me iría bien, pero no lo fue. Y ustedes saben ya cuál es la medicina que me resolvía a mí los problemas. Y otra vez tras las rejas, de rodillas clamé y Él me levantó. Canto a Jesús con mi voz y mi corazón, porque pagó para que esta canción no tenga un triste final, no tenga un triste final. Canto a Jesús con mi voz y mi corazón, con mi corazón, porque me dio nuevas fuerzas y otra oportunidad. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hey, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantar? Si me dio la vida, si me dio la voz, ¿cómo no voy a cantar? Si me dio la fuerza, si me levantó, ¿cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantarlo yo? ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no, 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 ¿cómo no voy a cantar? Canta conmigo al compás de esta celebración. ¿Cómo no voy a cantar? Para avivar la semillita de tu corazón llegué. ¿Cómo no voy a cantar? ¿Cómo no voy a cantarlo yo? ¿Cómo no voy? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a cantarlo? ¿Cómo no voy a cantar? Hola, soy Yolanda Reyes. Y Oscar Sánchez. Si estás buscando tu ayuda idónea, tu alma gemela, o sigues en busca de ella, te invitamos a escuchar nuestro programa Destino Elección, los sábados de 8 a 9. Y si te lo perdiste, puedes escucharlo en las retransmisiones martes y jueves a las 7 p.m. aquí en Radio Cristiana en línea. Que aprendieron a amar. Bueno, estamos de regreso con ustedes. Les recordamos que este es el último capítulo, ¿verdad?, de este libro, que es acerca de las responsabilidades del esposo cristiano y de la esposa cristiana en el hogar. Con nosotros, a cabina o a través del WhatsApp.
El teléfono de cabina es 2609-6300. Y el número para WhatsApp es el 5549-640658. Esperamos sus mensajes, no sé, algún comentario, ¿verdad?, que quieran hacer acerca de los temas que hemos estado tocando. Entonces vamos a dar continuidad a esto con mi esposa. Así es, hermanos, estamos nuevamente, ¿verdad?, aquí ante el micrófono y pues bueno, aprendiendo, hermanos, porque también nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad?, con estos temas tan profundos, con estos temas tan hermosos, ¿verdad?, que nos dan una enseñanza profunda, ¿verdad?, que quizás a veces no la quisiéramos a lo mejor tomar porque pues queremos los deleites, ¿verdad?, de nuestra carne, los deleites del mundo, pero bueno, estamos aprendiendo y tenemos que entrar, ¿verdad?, a esos caminos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Bueno, y la mujer cristiana, nos enseñan, ¿verdad?, en este tema que debe de aprender sujeción a la única soberanía de Dios y permitirle enseñarle en su propio hogar cómo inclinarse y doblar sus rodillas en sujeción al plan maestro de Dios y al propósito de su voluntad en Cristo Jesús. Entonces, solamente cuando nosotros hayamos puesto en práctica estas cosas, entonces podremos enseñar y compartir la verdad con otros y particularmente, ¿verdad?, son nuestros hijos quien podrían aprender todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro hogar. Bueno, hermanas, yo estoy, pues ya estaba contenta de que ya terminábamos, ¿verdad?, este libro, ¿verdad?, que a mí me pareció muy profundo y bueno, como mujer y como también ama de casa, como madre, como esposa, ¿verdad?, creo que entre más, pues vamos leyendo, entre más vamos conociendo, ¿verdad?, pues es como nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad?, y reafirmar, ¿verdad?, toda esta doctrina que tiene el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y bueno, hermanas, quiera Dios, ¿verdad?, que sus hogares sean bendecidos con estas verdades, ¿verdad?, y en sus corazones se queden marcados, ¿verdad?, para que podamos ponerlos en práctica y entonces sí, ¿verdad?, nuestro hogar entonces podrá brillar, ¿verdad?, porque tanto en la mujer cristiana como en nuestros hogares cristianos hay el brillo de esa luz, ¿verdad?, que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Bueno, y bueno, pues es aprender, estar en silencio, doblar nuestras rodillas, ¿verdad?, pero sobre todo estar sujetas al plan maestro de Dios, ¿verdad?, y solamente, bueno, haciendo todas las cosas que Dios quiere, nuestros hogares serán bendecidos, ¿verdad?, y serán llenos de amor, ¿verdad?, de la omnipresencia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que hará una fuente desbordante de amor, ¿verdad?, de aquí en la tierra, ¿verdad? Cada persona que va aprendiendo de las cosas profundas de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad?, empieza a brillar y empieza a brillar su hogar, empieza a brillar la familia, los hijos, ¿verdad? A veces, aunque a lo mejor por ser jóvenes, bueno, a veces no quieren entrar en totalidad, ¿verdad?, en las cosas de Dios, pero tienen un brillo especial, hermanas, también. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanas, estábamos pensando, ¿verdad?, que ya terminamos este libro y pues nos vamos por un tiempo, pero creo que no, hermanos. Creo que vamos a regresar, ¿verdad?, y que vamos a estar aquí con ustedes, seguir trayéndoles, ¿verdad?, algo tan interesante, ¿verdad?, como pues son los caminos del Dios Todopoderoso, que nunca se termina de aprender, hermanas. Así es, hermanos, esperemos que estén pendientes, ¿verdad?, para ver qué es lo que vamos a traer la siguiente semana, y pues vamos a traer algo fresco, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios concerniente al matrimonio. Entonces, esperemos que estén atentos y que nos sigan, ¿verdad?, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en TuneIn, por Radio Cristiana en Línea. Los teléfonos en cabina, los repetimos, es 2609-6300 y para el WhatsApp es
5549-6406-58. Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Les saluda Arturo Sánchez y Tere Vite. Tengan una bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz.